El peligro del carisma. Bienvenidos a Superlativo, donde exploramos lo más extraordinario del mundo. Hoy nos sumergimos en un tema que define lo superlativo en el lado oscuro: el carisma. Un líder carismático puede hacerte creer en un sueño o arrastrarte a una pesadilla. En este video destapamos cómo algunos de los criminales más infames de la historia usaron su encanto para manipular masas, engañar democracias y cometer crímenes que estremecieron al mundo, desde sectas mortales hasta asesinos seriales. Te contaré historias reales con un análisis profundo, respaldados por filosofía, psicología y hechos. Quédate hasta el final porque te daré una clave para no caer en estas trampas. Esto es Superlativo y empieza ahora. ¿Qué hace que un líder carismático se vuelva un criminal superlativo? El psicólogo Max Weber, en Economía y Sociedad de 1922, definió el carisma como una cualidad extraordinaria que hace que algunos parezcan casi divinos. Pero en el mundo del true crime, el carisma es un arma. Tomemos un ejemplo: el caso de Jim Jones, líder del Templo del Pueblo. En los años 70, su carisma atrajo a miles de personas a su secta, prometiendo utopía. Pero en 1978, llevó a 913 personas a una autoeliminación masiva en Jonestown, Guyana. Esto según los informes del FBI. Pero nos tenemos que preguntar, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue que lo logró? La psicología lo explica. Según Robert Are, en Sin Conciencia de 1993, los líderes carismáticos activan el efecto halo. O sea, que si alguien nos parece encantador, es de una vez que asumimos que es bueno. O sea, pensamos que es buena persona. Y un ejemplo de esto puede ser el caso de Ted Bundy, el asesino serial que mató a más de 30 mujeres en los años 70. ¿Qué hizo él? Usó su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas. Esto es según los testimonios judiciales. Un estudio del 2016 de la Universidad de Cambridge mostró que el carisma estimula el sistema límbico. Esto lo que ocasiona es que apaga nuestro sentido crítico. Pero, ¿qué pasa cuando este encanto llega al poder político? Sigue mirando porque esto se pone cada vez más oscuro. Aquí, en Superlativo, buscamos lo extraordinario, y pocos casos son tan impactantes como líderes carismáticos que usaron su encanto para manipular democracias. Ya lo decía el filósofo Platón en su obra La República del siglo IV a.C. Él advirtió que las democracias son vulnerables a los demagogos, líderes que seducen con promesas vacías. Un ejemplo escalofriante de esto es el de Benito Mussolini. En los años 20, su carisma teatral llenó plazas en Italia, prometiendo un imperio glorioso. Esto según el historiador Bosworth. Pero su régimen fascista llevó a la opresión y a la guerra, con miles y miles de víctimas. En democracias, el carisma es peligroso, porque el voto depende de la emoción. Y un estudio de 2019 en Política y Psicología encontró que los líderes carismáticos suelen ser narcisistas, priorizando su ego sobre el bien común. En los años 90, Slobodan Milosevic usó su carisma para avivar el nacionalismo en Yugoslavia, causando guerras con 140.000 muertos, según la ONU. Hoy, las redes sociales hacen esto aún más peligroso. Un informe del MIT de 2018 mostró que los mensajes emocionales se comparten 6 veces más rápido. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿estamos votando por líderes o por actores? Quédate porque hay más. En el mundo del true crime, el carisma no solo seduce,
sino controla. En superlativo exploramos lo extraordinario y estos casos son la prueba. Volvamos a mencionar el caso de Jim Jones. Su carisma creó una dependencia emocional tan fuerte que convenció a familias enteras de seguirlo hasta la muerte. Pero esto no se da solo en sectas. En los años 30, Adolf Hitler usó su oratoria hipnótica para explotar la crisis económica alemana, según Ian Kershaw, llevando a un régimen que causó millones de muertes. En un estudio de 2020, en la revista de Personalidad y Psicología Social, explica el porqué. En tiempos de crisis, las masas buscan líderes carismáticos, aunque sean destructivos. Hoy las redes sociales amplifican este peligro. Un informe de Nature de 2020 mostró que los líderes populistas carismáticos ganan elecciones explotando la polarización en línea. Un tuit viral, un video carismático y listo. Millones pueden seguir a alguien sin cuestionar. En el campo del true crime, esto es aterrador. Hablemos del caso de Charles Manson. Con su carisma magnético convenció a lo que él denominaba su familia de cometer asesinatos brutales. En 1969, según el libro The Helter Skelter de Vincent Bugliosi. ¿Cómo no caer en estas trampas? Te lo explico ahora. Aquí, en Superlativo, no solo contamos historias, buscamos respuestas. ¿Cómo resistir el carisma de un criminal o de un demagogo? La clave es el pensamiento crítico. Platón nos decía que las democracias solo sobreviven si cuestionamos a los líderes. Max Weber nos advirtió que el carisma es una ilusión peligrosa. Y la psicología moderna, con estudios como los de Robert Hare, nos enseñan a mirar más allá del encanto. Aquí va una herramienta práctica para ti. Cuando un líder te emocione, hazte 3 preguntas. Son 3 simples preguntas. La primera, ¿sus promesas tienen pruebas concretas? Hay que analizar eso. La segunda es, ¿su historial muestra integridad o egoísmo? Y la tercera, ¿está apelando a tu razón o solo a tus emociones? En democracias, tu voto es tu poder, pero solo si lo usas con la cabeza. Y más aún con la cabeza fría. Un ejemplo de esto fue el estudio que realizó la Universidad de Cambridge en 2016, donde se logró demostrar que muchos votantes priorizaron el carisma sobre las credenciales. Y bueno, hay que analizar en nuestros países qué priorizamos nosotros cuando escogemos a nuestros líderes. Si es porque nos cae bien, si es porque dijo algo que resonó con nosotros, movió alguna emoción, o porque nosotros de verdad estamos escogiendo al más capaz, a el que demuestra con hechos o digamos las credenciales o con un historial su capacidad, su idoneidad para estar ocupando un cargo de esos. Y bueno, ya nosotros podemos saber cuáles están siendo las consecuencias de nuestras malas elecciones, por decirlo de alguna manera. Pero cuando pasamos esto al ámbito del crimen, el carisma de Bundy o Manson nos puede enseñar o nos enseñó que el encanto puede esconder a un monstruo, pero tú puedes romper el hechizo. Quédate para el cierre porque esto termina con un mensaje poderoso. Aquí en Superlativo celebramos lo extraordinario, lo que se sale del molde, del promedio. Por eso hacemos honor no a lo bueno, sino a lo buenísimo. Pero en esta ocasión a veces nos toca hablar de temas que dejaron de ser malos para convertirse también en malísimos. Y es por eso que esta es la parte de superlativa o superlativo oscura. Entonces, aquí también
Contamos estas historias, pero con la intención de que se convierta en una advertencia sobre los peligros cuando lo superlativo ya pasa al lado oscuro. El carisma puede construir sueños como los de Martin Luther King, o pesadillas como las de Jim Jones o Charles Manson, o incluso en la política como Mussolini. En nuestras democracias, el carisma es una prueba. Elegirás con el corazón o con la razón. La filosofía y el true crime nos gritan: no te dejes cegar por una sonrisa. La próxima vez que un líder te emocione, pregúntate: ¿quién es realmente? Si este video te hizo pensar, dale like, compártelo con alguien que necesite esta advertencia y déjame en los comentarios qué líder carismático te genera sospecha. Suscríbete a Superlativo para más historias que desafían, inspiran y van al fondo. La verdad no se seduce, se descubre.